los mejores, las mejores cosas para el Ecuador y dejar de lado las ideologías y los intereses partidistas y personales, podría funcionar. Pero en el papel se ve que esto es una cosa como de diferentes vertientes que no se la vería tan fuerte. Pero en fin, lo uno se desarmó, lo otro se activó. Hola Verónica, hola Milton, qué gusto saludarlos y poder conversar con ustedes a los tiempos. Lo hemos conversado hace un buen tiempo. Sí, dijo Verónica, yo fui crítico, no de las alianzas, porque yo creo en la unidad, yo creo en la necesidad, sobre todo en medio de una crisis tan profunda como la que vive el Ecuador, en la necesidad de que todos rememos hacia el mismo sentido. Pero uno no gana una elección para resolver sus problemas personales, ni económicos, ni judiciales. Uno no llega al poder para tratar de resolver sus casos ante la justicia. Para eso uno no llega al poder. Uno en la campaña ofrece resolver los problemas de los demás, de los ecuatorianos, de la sociedad, no de su partido, ni de sus líderes, ni de sus cuidadarios. De hecho, esos van al último, por respeto a quienes te dieron el voto. Los amigos, la familia, los cuidadarios van al último. Uno se mete a política, tiene que saber que es así. Y uno no puede utilizar el poder legislativo ni el ejecutivo para incidir en temas judiciales. Yo no digo que no puedan existir personas, no solo en el caso de los coidearios del expresidente Correa, sino en general, personas que tienen problemas con la justicia y consideran que no han sido tratados de manera correcta, adecuada. Porque claro que nuestra justicia no es la mejor del planeta y comete errores y a veces deja mucho que desear. Recientemente en estos días hay casos que uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿No? Pero realmente no le compete al legislativo andar revisando fallos judiciales, como tampoco le compete al ejecutivo andarse inmiscuyendo en casos de problemas de corrupción, etcétera. No le compete. Entonces, ¿para qué quieren hacer una comisión? Esa era mi crítica, Verónica. Si se quieren aliar con UNES y tienen los votos de UNES para sacar adelante reformas que generen empleo, recuperación económica, que ayuden al Ecuador a salir de esta crisis social, enhorabuena que se unan. Pero no para lo otro, pues, mi querido Milton, no para lo otro. Ahora, no sorprendería que UNES trabaje estos 4 años por lograr revertir la situación judicial de Rafael Correa y otros de sus ex colaboradores. No sería extraño porque son sus aliados, es su partido político. El tema es, ¿y por qué los socialcristianos lo quieren respaldar? Mire, viéndolo en números, Milton, era muy fácil hacer bloque en términos de estabilidad política. Era muy fácil hacer bloque con el bloque más grande de la Asamblea, que es el de UNES, ¿verdad? Pero yo también ahí tengo mis dudas. Mi mayor preocupación, Milton, es que tanto UNES como el Partido Social Cristiano, como Creo, como Pachacuti, como la Izquierda Democrática, son partidos políticos que tienen, el más joven de los que mencioné creo que es Creo, y tiene 12 años por lo menos en la vida política del Ecuador. Los acuerdos en la Asamblea se hacen en función de metas legislativas. Entonces yo les pregunto a ellos, en estas décadas, 2 décadas, 3 décadas y hasta 4 décadas o más que tienen estos partidos en la vida pública del Ecuador, ¿cuál es su agenda legislativa? ¿Con qué proyectos de ley quieren llegar al Pleno? En función de eso se hacen los acuerdos legislativos, Milton, pero de eso no han hablado nada. Entonces ahora han hecho, yo no creo que es un acuerdo, digamos, no lo veo como un acuerdo nacional de gobernabilidad. Lo que yo vi fue lo que dijo el señor Quispe, que han hecho, digamos, han llegado a un consenso para elegir autoridades, pero eso no significa digamos, que eso garantice una estabilidad en el legislativo. No. Yo veo que la fragmentación del Parlamento va a ser muy complicada, la gobernabilidad a nivel legislativo para el gobierno del señor Lasso, porque están a 2 votos de que se rompa la mayoría, Milton, y usted sabe qué frágiles que son las mayorías en el Ecuador. 67 votos, finalmente 67 votos tienen los socialcristianos y UNES si es que van a seguir votando juntos, así que 3 de diferencia no es mucho, en la política no menos. Mucho. Ahora, la otra pregunta es... Y una sola cosa, Milton, al final del día creo que de fondo, el bloque oficialista, que además tiene que ser el bloque oficialista más pequeño que yo he visto en muchísimo tiempo,
tal vez solo comparable con el primer año de Rafael Correa, que fue, si usted recordará, en el 2007 sin candidatos asambleístas. Pero ¿qué hizo? Rompió la institucionalidad del Ecuador y empezó el modelo autoritario desde el primer día, ¿verdad? Fue toda una trampa típica de esta franquicia castrochavista. Pero a su vez Correa tuvo alianzas en ese legislativo. Si usted recuerda, con el MPD, con el mismo Pachacuti, por lo corto que duró, con la Red, que era este partido de León Roldós, con el mismo PRE, fueron sus primeros aliados políticos en el Ecuador, los que le dieron viabilidad a la corte, al Congreso de los Manteles. Ellos fueron en una alianza en contra de, en esa época, del PRIAN, Sociedad Patriótica, y el Partido Social Cristiano. Eso por un lado. Por otro lado, Milton, le decía, de fondo, Lasso ha hecho lo correcto, que es no pactar impunidad, porque la unidad a cambio de la impunidad no vale la pena, por lo menos a simple vista hasta ahora, alejarse de ese pacto. Pero de forma sí comete un error con la alianza que lo lleva al poder, que es el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Porque si no estaban de acuerdo con ese pacto de impunidad, debieron haberlo dicho desde el principio, Milton, no esperar a última hora, salvo que se trate de una estrategia de cabildeo legislativo, como para presionar otro bloque, pero aún siendo así, creo yo que debieron haberla articulado con el bloque con el cual llegaron al poder, que es el Partido Social Cristiano. Recordemos que fue una alianza la que lo llevó el señor Lasso al poder. Y creo yo, y conociendo a los dos actores, ambos guayaquileños, ambos los conozco de algún tiempo, creo yo que este tipo de ruptura le va a costar a la larga a Lasso en esa relación con Nebot, que entiendo se ha roto. Porque lo han dejado. ¿Por qué si Lasso tiene votos en la Asamblea? ¿Por qué si Lasso tiene el respaldo popular? ¿Por qué le debería costar? Ya, los otros son tan fuertes que sí, esas dos cosas pueden gobernar. Creo que ha hecho lo correcto, y creo que si Lasso hacía lo otro, perdía el respaldo popular, que es el que lo lleva a las urnas, porque la gente mayoritariamente no vota por Guillermo Lasso, vota en contra de un modelo que ya sabemos que ha destruido otros países y le ha hecho suficiente daño al nuestro, como yo siempre Pero tampoco votó por Nebot. Correcto, Milton, yo no estoy hablando de eso, por eso le digo, creo que Lasso salvaguarda su respaldo popular. Y tampoco votaron por Nebot. De hecho, el Partido Social Cristiano se beneficia de una reforma que hicimos desde el Acuerdo Nacional, a la cual se oponían, que era el cambio del método de distribución de escaños. El Partido Social Cristiano se opuso a que se utilice el Webster, y sin embargo, en vez del de Hunt, y sin embargo se convierten en el mayor beneficiario del cambio de método, porque si no, creo que no pasaban de 10 o 12 asambleístas, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que en algún momento, cuando Pachacuti, que tradicionalmente no responde a liderazgos individuales, sino que cada uno responde a su líder local o busca su propio camino, cuando Pachacuti ya vea cómo se le empieza a desgranar el bloque, ¿ya? Cuando la izquierda democrática empieza a sentir esta pelea de espacios entre Herbas y Vilma Andrade, que ya es media pública, y también empiecen a abrirse ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso, a la larga, no creas, 18 votos, tenerlos de tu lado no es menor, sobre todo cuando solo tienes 12, Milton. A eso voy, a la larga, en el desgaste del ejercicio del poder, en la necesidad de aprobar proyectos en el legislativo, va a haber la necesidad de recurrir a un aliado que les podría haber sido necesario. Ahora, dicho esto, mi gran inquietud es, ¿estará dispuesto Nebot, Pachacuti o la ID a votar temas tributarios? Yo no creo, salvo que sea eliminar impuestos, que sería una locura en esta situación fiscal. No es el momento para eso, porque el déficit es muy alto. ¿Estará Pachacuti, ID y PSC dispuestos a votar reformas laborales? Yo no creo, por más aliados que sean, porque nunca quieren asumir costos políticos. Ellos, históricamente, la política tradicional del Ecuador, o los líderes tradicionales del Ecuador, creen que el capital político está para enmarcarlo y tenerlo en un cuadro, y no para usarlo en beneficio de cambios que el país necesita. Porque ahora sí yo le digo algo, Milton, si queremos seguir igual como estamos, sin cambiar nada, y esperamos resultados distintos, usted ya sabe que Einstein decía que esa era la definición de locura, ¿verdad? Entonces, algo hay que cambiar. La pregunta es qué y quiénes están dispuestos a apoyar, quiénes están dispuestos a asumir ese costo político. Usted decía, está terminando un gobierno que estuvo dispuesto a jugarse todo el capital político en cosas muy complejas, difíciles, que yo sé que hoy la ciudadanía las critica, pero entiendo que a la larga, ni siquiera a la larga,
en el transcurso de esta crisis han sido la base de la estabilidad económica y de la respuesta social ante tremendo problema. Pero fueron impopulares, sin duda que fueron impopulares esas decisiones, empezando por la de los subsidios. Y sin embargo, nadie se atrevió en 40 años a tomarlo. Todas las personas que hacen un análisis serio dicen que es la decisión correcta, pero ningún político la apoya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un costo político. ¿Por qué es la decisión correcta? Porque es absurdo darle recursos que son escasos en un país con tanta inequidad a quien tiene. Cada vez que yo iba a llenar el tanque de mi carro, me regalaba el gobierno 15, 10 dólares. ¿Por qué? No es justo. Lo justo es que ese dinero vaya a quien necesita. Y eso es lo que ocurre hoy con un incremento de más de 800 millones de dólares en bonos, que se financia básicamente con eso, Milton. Con eso. Eso es lo correcto, que el dinero del Estado vaya al que necesita, no al que tiene. Pero nadie apoyó esa iniciativa, nadie. Es más, casi destruyen el país. Tal vez nos equivocamos en la comunicación, en la forma. Pero esa iniciativa es la que está sosteniendo la dolarización y está evitando una hecatombe social. Entonces, ese tipo de decisiones, ¿quién está dispuesto a tomar hoy? Yo no veo a nadie dispuesto. Y de ese tipo de decisiones hay que tomar algunas y ojalá las tomen pronto, porque mientras más transcurra el tiempo, más difícil va a ser ejecutarlas. Así es, decisiones complejas frente a una mayoría bastante frágil en la Asamblea. Ahora, Otto, usted mencionaba en una entrevista que la vi en Amazonas que la gobernabilidad del presidente Guillermo Lasso debe ir en función de los proyectos en favor de todos los ecuatorianos. ¿Cuáles podrían ser esos proyectos que puedan unir a todos y tener esa gobernabilidad? Porque, como dice, hay estas decisiones difíciles que nadie, por el costo político, quisiera tomarlas. Yo soy una persona que cree que las ideologías dividen y los objetivos unen. El país debe de unirse en función de objetivos. ¿Cuáles son las metas hoy del Ecuador? Muchas de ellas no pasan por el legislativo. La mayoría posiblemente no pasan por el legislativo. Por ejemplo, la vacunación. El legislativo no tiene nada que ver en la vacunación. Yo creo que alrededor del mes de julio-agosto se va a estabilizar la oferta mundial de vacunas y el país va a poder acelerar el ritmo. El problema de la vacunación no es de puntos de vacunación. Yo veo a mucha gente entusiasta diciendo yo abro puntos de vacunación. Si el problema no es de puntos, el país ha superado inclusive mis expectativas. Yo pensaba que se podía vacunar 100, 120 mil personas diarias. Han vacunado hasta 200.000 personas diarias. El problema es que no hay vacunas. El problema es que incidentes en otros países hacen que los laboratorios incumplan las entregas no solo al Ecuador, a otros países del mundo. Por ejemplo, la crisis de la India ha hecho que se cierren las exportaciones de vacunas fabricadas en la India. La AstraZeneca estaba viniendo al Ecuador desde la India y todo eso atrasa los planes. Yo creería que si se cierra con Sputnik, como han cerrado, si se termina la negociación con Johnson, que ya está iniciada, alrededor del mes de julio, agosto, va a haber estabilidad en la provisión de vacunas y se va a poder avanzar. Esa es una prioridad, un objetivo que nos une a todos, ¿verdad, Verónica? Creo que todos estamos de acuerdo con la excepción de la gente que se deja llevar por estos, que eso siempre es polémico, ¿no? Pero por estas vainas en redes sociales que dicen que si te vacunas, qué sé yo, te están metiendo un chip para controlarte el cerebro y tantas teorías de la conspiración. Pero lo cierto es que la única solución que tenemos a esta crisis sanitaria es la vacunación. Objetivos comunes, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, pero nada tiene que ver el legislativo con eso, ¿verdad? Objetivos comunes, la construcción de infraestructura básica sanitaria en el Ecuador, que es deficitaria en un 70%. Nada tiene que ver el legislativo con esto. ¿En qué tiene que ver el legislativo? Eso es lo que tiene que definir el presidente electo antes de sentarse. Decirle a los asambleístas o a este bloque de mayoría que han llegado, decirles, vean, yo llegué al poder con estas metas. La creación de empleos, por ejemplo, eso sí pasa por el legislativo. La reactivación productiva del Ecuador, eso sí pasa por el legislativo, en reformas legales. Ok, estos son mis proyectos de ley. ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién me va a apoyar? Y si no lo van a apoyar, que lo sepa desde ya, Verónica. ¿Por qué? Porque le quedan 3 alternativas para mí. La menos drástica, tratar de llevar la mayoría de estos casos al nivel ejecutivo, es decir, tratar de resolver lo que más pueda e institucionalmente esté permitido vía decreto. 1. Cuando le sea insuficiente la consulta popular, preguntarle a la gente, ¿están de acuerdo con esto, con esto y con esto? Reformas a la seguridad social que son urgentes. En el acuerdo nacional, esa era una de las mesas, posiblemente la única en donde no sacamos resultados, lamentablemente, y siempre lo digo. Pero es una de las más urgentes. Eso pasa por el legislativo, ¿ya? Y esa es la pregunta del millón. Y por último, claro, ya, yo le pregunto al señor Lasso, ¿qué va a hacer con la seguridad social? ¿Qué reforma? Porque se necesita una reforma. La seguridad social no da más. Pero no da más ahora, no. Hace unos 5 años no da más.
¿verdad? El Ejecutivo no tiene para pagar ese famoso 40%, no hay de dónde sacar. Todo eso tiene que corregirse, Milton. Claro, yo decía, la pregunta del millón es saber si es que el gobierno conversó con estos bloques de esos temas, o el acuerdo solamente era frenar el acuerdo que buscaba la Comisión de la Verdad y esta mayoría que pretendía poner a los socialcristianos en la presidencia de la Asamblea. ¿El acuerdo también incluirá el reparto de las comisiones? Esa es la pregunta, porque después nos vamos a enterar que el presidente Lasso presenta proyectos y se empiezan a pelear. Esa es mi inquietud, pero solo déjame decirte un poco los caminos que le quedan a Lasso ante la imposibilidad de dar camino a proyectos a nivel legislativo. ¿Ya? Lo primero te decía, vía decretos. Lo segundo, consulta popular de proyectos importantes, que seguramente van a tener resistencia del legislativo. Temas laborales, temas tributarios y temas de seguridad social. Para mí son los tres ejes, si yo tuviese la oportunidad, son los tres ejes que hay que llevar al legislativo y que el gobierno saliente ya no tenía capacidad de hacerlo porque el desgaste ha sido brutal. ¿Ya? Y lo último, Milton, si es que realmente se imposibilita la gobernabilidad, si es que realmente el legislativo se convierte en una piedra en el zapato, que no permite que el Ecuador alcance sus objetivos, que no me sorprendería, ¿ya? Les queda la muerte cruzada, Milton. Les queda la muerte cruzada. Ojalá no sea necesario porque eso de alguna forma desata una crisis de incertidumbre institucional, pero es una alternativa legítima y legal. Entonces, todo lo que claro, o sea, aquí lo que se piensa y lo que ha dicho el presidente es que es el Ecuador del encuentro, pero con esos escenarios va a ser el Ecuador del incendio. Ya, el encuentro en función de los objetivos comunes, Milton, no en función de los anhelos de resolver problemas particulares, económicos o judiciales de nadie. Eso es otra cosa, sí. Entonces, por eso te digo, está mal planteado un pacto en función de eso, desde mi punto de vista. Vea, yo no tengo nada, tú me conoces, Milton, no tengo nada en contra de nadie, pero si alguien tiene un problema judicial, tiene que recurrir a las instancias pertinentes. Jueces, o sea, en ese caso, jueces que fueron puestos por ellos, jueces que fueron puestos por ellos, Milton. Las instancias pertinentes nacional e internacionalmente. Internacionalmente también les queda todavía camino por recorrer. Yo entiendo que es molestoso si uno cree que está siendo tratado de forma injusta. Es molestoso. Pero todos tenemos en nuestro país, que es un Estado de Derecho, el derecho a la presunción de inocencia, pero también la obligación de presentarnos ante la justicia cuando ésta nos llama. Así funciona esto. Y esto no pasa por un tema legislativo. Yo ya he visto, perdónenme Milton, ellos son campeones mundiales de ponerles nombres increíbles a instituciones terribles. Yo ya he visto cómo les ponen nombres hermosos a instituciones que terminan siendo un desastre. Peor aún, a instituciones, porque no sería la primera comisión de la verdad, a instituciones que cuando hacen informes que les son incómodos, los desechan, no les toman en cuenta, solo es a conveniencia. Vea, hablando de un tema puntual, Milton, vea lo que ha ocurrido este fin de semana, un episodio bochornoso, pero además yo le diría que la palabra vergüenza se queda corta para describir lo que sentimos los ecuatorianos. Yo le diría que asco de ver que una autoridad de un nivel tan alto como el defensor del pueblo esté en un hecho como el que tuvimos que presenciar todos en redes sociales, Milton. Asco. Pero ese señor hizo una comisión, entre comillas, de la verdad. No, es una comisión de la mentira y la venganza, ¿verdad? Sesgada totalmente. Los correístas se pasaron criticando la gestión del doctor Trujillo, quien se opuso, al igual que Eduardo Mendoza, al nombramiento de ese individuo. Entonces se pasaron criticando. El rato que ese individuo les guiñó el ojo, ahí sí valían los nombramientos del señor Trujillo, ¿verdad? El rato que ese defensor del pueblo, que fue inmediatamente, se acercó el correísmo, ahí sí, gran defensor del pueblo, era el nacional. Ahí no estaba mal que Trujillo lo haya, que la comisión, ¿cómo es que se llama? El Consejo de Participación Ciudadana lo haya nombrado. Ahí sí no, porque estaba alineado con ellos. Hay que ser coherentes en la vida. Correa se pasó hablando pestes toda la vida de Nebot, y viceversa. Que sí, que los pactos de Mopolí, que ni sé qué, que se gobierna, no sé si viste un tuit que hicieron robar del 2017, ese Ecuador del pasado que gobierna desde San Borondón. Pero el rato que le convenía el pacto, ahí brincó inmediatamente a acercarse. O sea, hay que ser coherentes, Milton, en la vida. Eso es lo que a mí me desagrada. Yo creo que lo que necesita la política es dejar esas viejas y malas prácticas atrás y ser coherentes, ¿sí? Y tratar, ahí sí yo no estoy en contra de que todo el mundo tenga justicia. Yo creo que todos merecemos justicia. Pero los ecuatorianos lo que más estamos buscando es que no existe impunidad.
Porque no me van a decir que no han habido sobornos, que no han habido secuestros en el extranjero, que Odebrecht aquí vino a pasear, y resulta que nadie es responsable, Milton. Nadie es responsable. Todos son inocentes. Y yo no hablo solo del gobierno de Rafael Correa, inclusive del gobierno del que yo formé parte. Usted me ha escuchado alguna vez, con pena, a veces con decepción. ¿Usted me ha escuchado alguna vez referirme a algún caso judicial? Decir que alguien es... No, no lo hago. No me corresponde, no me compete. Tienen que responder y dar sus explicaciones ante la justicia. Sí, amigos, estamos dialogando con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Ahora sobre este tema de las comisiones de la verdad. El hecho es que la bancada UNES de los correístas van a insistir en que se conforme esta comisión de la verdad para que se revisen los procesos judiciales en contra de sus líderes, entre ellos Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Qué cree que pueda pasar con esta famosa comisión de la verdad que ahora piden los correístas? Yo insisto, Verónica, no es competencia del legislativo ni del ejecutivo inmiscuirse, peor revisar fallos del sistema judicial. No es competencia. Yo creo que si los legisladores son serios dirán, señores, esto no nos compete. Ellos pueden hacer, por ejemplo, de octubre de 2019, hicieron una comisión en la Asamblea. Antes de los fallos judiciales, antes de la resolución, un poco un análisis general de los hechos, recoger versiones, historias, que cogen y lo entregan al sistema, en este caso a la Fiscalía, para que investigue. Hasta ahí pueden llegar. Si tienen, porque ellos dicen que hay persecución, ok, una muestra de la persecución, que digan, ven, aquí está el mensaje de tal funcionario del gobierno dándole una orden a un juez, ¿verdad? Eso puede entregarse a la justicia como evidencia, pero muéstrenlo, no necesitan una comisión de la verdad, entréguenlo, háganlo público. Aquí hay un mensaje de fulanito, de parte del gobierno nacional, instruyendo a un juez a hacer esto. La verdad, a mí no me consta. Si me constara, lo hubiese denunciado, ¿verdad? Porque no estaría de acuerdo. Porque yo no creo tampoco en la persecución. Pero sí creo que el Ecuador, para tratar de superar un pasado terrible y un presente también de corrupción, la única forma de hacerlo es con transparencia y sin impunidad. Esa es mi visión, ¿ya? Y también lo que venga, porque va a venir corrupción, tristemente, se lo digo. Pero lo único que yo aspiro como un ciudadano más es que esa corrupción se encuentre con una transparencia que permita que las instituciones actúen para que no haya impunidad. Ese es mi objetivo, nada más. Un tema final. Exactamente en una semana habrá terminado el gobierno de Moreno, de Lenín Moreno. ¿Usted cree que justifica que el presidente Moreno se vaya con la aceptación tan baja que tiene? ¿Es un problema de que no hizo nada, de que hizo todo mal? ¿O es un problema de que no supo comunicar nada de lo que hizo? Pero yo primero permítame hablar por mí, ¿no? Yo trabajé 18 meses en el gobierno y yo entré con un fin, ¿ya? Y con una razón, que era ayudar al Ecuador a encontrar un camino lejos del autoritarismo, un camino hacia la libertad, un camino hacia la democracia, recuperación de la institucionalidad. Cuando yo entré sabía que habían desafíos gigantescos, muy duros, porque yo soy economista, yo sabía la realidad económica del Ecuador. Yo ya sabía desde hace años que no es que la mesa no estaba servida, de que no había ni meses, ¿verdad? Entonces, y entré con esa consigna, Milton, y con esa consigna salí a contribuir a que el Ecuador encuentre o culmine su transición hacia ese camino. E hice mi trabajo desde la sociedad civil, como siempre lo considero importante, para que la ciudadanía tome una elección lejos de un modelo, insisto, que lo único que hace es daño. Y yo siento en lo personal esa satisfacción de la misión cumplida, le soy sincero. Yo entré con la frente en alto y de la mano de mi esposa y así mismo salí. Sobre el gobierno y sobre los indicadores de popularidad. Sí, efectivamente, tal vez yo fui de los pocos que estuvo ajeno a esas bajas calificaciones, por las razones que sean. Pero el presidente, que llegó a tener una popularidad de hasta el 68%, hasta pasada la consulta popular, el rato que empieza a tomar decisiones económicas se le desploma. Porque son decisiones duras, la reducción del tamaño del Estado, el cierre del déficit, la reducción de los subsidios, son decisiones duras. Como usted decía, sacrificó el capital político. Ya, bueno, lo usó en beneficio del país. Será el tiempo el que juzgue si será importante o no. Vea usted, una decisión que fue una discusión, yo todavía estaba, esto de pagar a los tenedores de bonos $300 millones ahí por el mes de abril, si no me equivoco, con la pandemia. La gente decía,
la vida antes que la deuda, no hay plata y le pagan a los tenedores de bonos. Bueno, siempre se dijo, Milton, que esa negociación iba a permitir que el Ecuador reciba 10.000 millones de dólares. Ya se ocurrió. Si no se hacía eso, Milton, hubiésemos tenido, no solo eso, renegociar la deuda externa, 17.000 millones. Usted sabe que el señor Lasso no tiene que pagar un centavo en los próximos 4 años. Le hubiese significado 2.000 millones al año esa deuda, ¿ya? Entonces, ¿eso fue bueno o fue malo? Yo siempre dije, el tiempo será el mejor juez. Hoy cualquier persona racional le dirá, enhorabuena que hicieron eso. Pero en ese momento el costo político fue brutal. Fue brutal. Se hubiese caído la dolarización, Milton, si no se tomaban esas decisiones. Se tomaron, fueron decisiones difíciles. Pero uno está en política para hacer lo correcto, no lo popular. Hay que hacer lo correcto encima de lo popular. Entonces, ahí hay errores de comunicación, miles. Por ejemplo, anunciar cosas que no se sabía si se iban a poder hacer, por entusiasmo, emoción, qué sé yo. El famoso tren playero. Otras que fueron bloqueadas, ve usted. A mí el proyecto del Metroférico me parece un proyecto increíble, que conecta el Parque de la Carolina con Tababela. Y un proyecto que cuesta no mucho y que tendría hasta rentabilidad. Pero se bloqueó en el Cabildo Quiteño. Ya usted hablará del Cabildo Quiteño. Usted sabe lo que ha sido esa institución, desgraciadamente. Pero a lo que hoy se bloqueó ahí, los concejales no le dieron guiada. Entonces, hubieron anuncios que se los pudieron haber ahorrado, que le costaron credibilidad al presidente. ¿Cómo deberíamos recordar al presidente Moreno? Yo creo que al final del día este fue lo que siempre se dijo, que era un gobierno de transición hacia la democracia, la institucionalidad y la libertad. Son valores que se han recuperado, que ojalá los sepamos atesorar. El triunfo al final del día, al margen de yo no ser ni parte del proyecto ni coideario del señor Lasso, pero el triunfo del señor Lasso representa finalmente un cambio de modelo en el Ecuador, que ojalá nos aleje, ojalá digo, porque no soy parte, esa es mi aspiración como ciudadano, que ojalá nos aleje del autoritarismo, de la corrupción, de la impunidad. Ojalá, yo tengo la esperanza cifrada en que así sea, yo no me puedo anticipar hasta que su gobierno no empiece a trabajar. Pero eso se debe a que se tomó la decisión de darle un giro al modelo que estaba vigente en el Ecuador. Muchos lo llaman traición, bueno, llámenlo traición. Otros lo llamamos la recuperación de la libertad, la democracia y la institucionalidad. Enhorabuena por el Ecuador. Y con esto no quiero decir que la institucionalidad sea la mejor. Vea usted lo que ha pasado con el defensor del pueblo. Claro, engreído del correísmo, aunque elegido por el Consejo del señor Trujillo, engreído del correísmo. Pero tenemos una institucionalidad que puede mejorar. Pero sin embargo es una institucionalidad que no responde al Ejecutivo. Y eso ya es un avance fundamental en los términos de una democracia más sólida. Ojalá lo valoremos. La libertad de expresión, Milton, perdóneme, el nivel de tolerancia del señor Moreno, el nivel de tolerancia mío ante las mentiras, las calumnias, las infamias, los insultos. Yo no lo había visto en un gobernante hace tiempo. Yo hasta me río de los insultos cuando me los hace. Porque sabe que yo aprendí, Milton, que en este ejercicio público la conciencia tranquila te debe de bastar y sobrar para vivir en paz. Porque si no, lo único que haces es amargarte y generar más conflicto en un país que lo que necesita es tranquilidad.